¿No vas a presentar, Tao? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Nurna. Buen día. Ya lo hace sin ganas, ya. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Nullway Podcast. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante reconocido a nivel mundial y desde hace ya mucho tiempo, que es Van Gogh. El capítulo de hoy va a ser un poco más didáctico de lo que lo tenemos acostumbrados y lo va a presentar la señorita Lady. Hola, Lady. Hola. También nos acompaña Lunian y la Rebe, que se unió con la Ouija. Saluden. Efectivamente, Oli, hola. Conexión. Conexión, conéctate Bueno, Lady, bien, Ouija. te cedo la palabra. Empieza cuando quieras. Bueno, ahora vamos a hablar de Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh, quien no lo conozca, es mentiroso. Es uno de los artistas más famosos del mundo, ¿no? Entonces vamos a hablar de la vida de él, de los cuadros y tal, y bueno, un poquito, pero es algo ligero, no vamos a hacer mucha profundidad. Lo más importante es que hay temas de salud mental. Sí, hay temas de salud mental, hay temas de cosas que él pasó, pero creo que de todos nuestros capítulos este va a ser uno de los más suaves. Sí, yo Sí. creo que la amputación es una de las más tranquilas. Sí. Entonces, vamos a empezar. Van Gogh nace, que se llama Vincent Van Gogh, nace el 30 de marzo de 1853 en Zundert. Espero que lo dije bien, ya sabremos después. Su padre era un pastor protestante y su madre era como artista. Acuérdense que en el tiempo de antes como que las mujeres no hacíamos nada. Ay, qué lástima, que ya no podemos. Entonces ella se dedicaba a pintar, le gustaba. Era un lugar, como que su hogar era rígido porque el padre era estricto, pero él siempre tenía como que su sensibilidad. Él era como que un niño que sentía las cosas muy profundamente. Detalle curioso, vamos a decir. Un año antes, sus padres tuvieron un hijo llamado Vincent, igual que él, que murió al nacer. So, él creció visitando una tumba con su mismo nombre. O sea, imagínate que tú nazcas y te digan, no, es que te puse el nombre de tu hermano que se murió hace un año, coño. Pero bueno, yo siento que eso a mí desde un principio, completamente me traumatizaría. Entonces, desde pequeño, él destaca por ser intenso, no por ser inteligente, ni brillante, ni el mejor niño. Era callado, era serio, tenía cambios de humor, él no encajaba en su hogar. Desde los 16 años, él empieza a trabajar en una galería de arte. Él sabía más bien que le gustaba mucho el arte y él desde los 16 como que él se introduce a ese mundo, ¿no? Él pasa por La Haya, luego a Londres y luego a París. Todo le va bien al principio, tiene su estabilidad, tiene acceso al arte, él sabe lo que va a hacer, es un hombre enfocado, pero en Londres pasa algo que le vira el mundo al revés, que es que se enamora de la hija de su casero y no es correspondido, o sea, le dijeron, no, mi amor, él se vuelve Primer soldado retraído, caído. sí, ya, le rompieron el corazón y ¿qué hace él? Me encanta la ironía de esto. Hay un personaje del capítulo anterior que le fue mal en el arte y conquistó parte de Europa, y bueno, se enamora y pierde. Ujú. Entonces, después de esto, él, como hombre al fin, dolido del alma, él se aparta de la sociedad, ¿no? Él pierde su trabajo, como que deja que todo se vaya al abandono. Y obviamente, con rechazo, se quita muchas oportunidades que vienen en el camino. Entonces, ¿qué hace él? Él dice, no puedo ser artista como mi madre, voy a tratar de ser pastor como mi padre. Y entra a la religión. Uy. Sí. Él incluso se va como misionero en una zona minera en Borinage. Y él vive con los mineros, duerme con los mineros en el piso y regala todas sus pertenencias. Y entonces la iglesia lo rechaza porque es muy excesivo y lo expulsa. Ay, por el amor a Cristo. Estás dando muchas de tus No. cosas. No, Literalmente, está nunca mejor siendo dicho, por el demasiado amor a Cristo. bondadoso. Está siendo demasiado bondadoso. Vete para tu Ujú. casa. Sí, entonces, Tu casa.
No, nos representas demasiado bien, lo siento. Sí, Eso es exactamente lo así que es no, nuestra no. relación. Vete. No. ¿Cuántos niños hay en tu historial? Ninguno. No puedes venir, no puedes entrar. No, Literal. Lo consideran demasiado intenso hasta para ser religioso. No. El hasta para ser pobre. religioso. No, te lo juro. Entonces, ya después de esto, él decide de nuevo que él se va a enfocar en el arte. Entonces va a dibujar en serio. Entonces, alrededor de 1880 decide ser artista, pero sin formación de forma sólida, ¿no? Con 27 años, que ya digo yo, Ujú. que es bastante viejo. 27 años. Bueno, no, yo no soy vieja. Sí, ¿Qué pasa? para esa época en donde te mueres de una gripe, en esa época en donde te mueres de una gripe, Sí, 27 años ya estabas en la Sí, tercera edad. sí, literal. Ay, y déjame enseñarles, porque lo querías enseñar, porque encontré, unas fotos de la familia de Van Gogh. bueno, lo que se Ah, dice Ujú. fotos. Bueno, sí, son fotos. ¿Cómo que no? Sí, son fotografías porque ya en esa época existía la fotografía. Exacto. Entonces, si vemos acá, déjame ver si ven el mouse. Esta es la madre de Van Gogh, que se llama Ana Cornelia Carbentus. Y este es el padre, el un nombre pastor. muy Bridgerton. ¿Viste? Theodore Van Gogh se llamaba el padre. Sí, tiene cara hasta de serio. O sea, tiene cara de pesado. Ya, ¿eh? De dar miedo cuando se enfada. Sí. Típico padre cristiano. Sí. Ujú. Entonces, cuando ya él se muda y él decide tomar como su trabajo en serio, empieza a dibujar, en esa etapa, él en realidad no estaba haciendo nada de dinero. Él lo que estaba era viviendo del hermano, que era Ujú. tío Van Gogh, que es este de acá. Que digo yo no sé si ustedes saben nada de Cuba, pero en Cuba hay un poeta muy famoso que se llama José Martí. Yo veo que es idéntico, pero bueno. Entonces, Sí, tienes toda la razón. es Tienes idéntico. toda la razón. Eh, Sí. Mi no entonces, saber quién es. bueno, y él era Esas son español, cosas de este lado del charco, Rebeca. pero no, No. él era Nunca lo entendería, español. ¿verdad? Y Ya me, lamentablemente él no tenía oro, así que Sí, no creo eso que te sí. haga ya me estáis apartando por estar al otro lado, ¿eh? No, pero Vale. se parece muchísimo. Después yo te enseño una foto bien. Casi idéntico, menos los ojos claros, básicamente. Menos En, los ojos claros, exactamente. sí. Van Gogh, Vincent, porque todos son Van Gogh, Vincent no le gustaba que le tiraran fotos, o la única foto que nosotros tenemos así que es como más o menos confirmada es esta de acá de cuando él tenía 19 años, porque a él no le gustaba que le tiraran fotos, decía que era como que falta de color y falta de vida y no le gustaba. Y se cree A ver, que... veo totalmente justificable el que lo rechazaran por amor, pero bueno. Sí. Aquí Jalatao. supuestamente creen que este también es Van Gogh, pero eso no está confirmado. Este de aquí. Entonces creen que es una posible, igual que este de aquí, creen que es posiblemente él, pero como tal, confirmado 100% no está. Él también tuvo hermanas, aquí está Ana, Lais y Will. Lais se llamaba Son Elizabeth, iguales. sí, se parecen muchísimo. Lais se llamaba Elizabeth y Will se llamaba Wilhelm, pero le decían Lais y Will. Y este que está acá, no sé si notan, la foto es un poco más moderna. Es de cuando, ya después de su muerte, había un personaje que es Wilhelm, que es un descendiente, que es más bien el que ha llevado todo lo de Van Gogh, de expresar las historias y lo que él sabe de la vida de él. Esto es una persona muy importante como para lo que es lo que sabemos hoy en día sobre Van Gogh. Él hace muchas Ujú. entrevistas, hizo muchas entrevistas y cosas. Con esto, bueno, seguimos con la historia. Ya vieron las fotitos. Él decide que va a hacer el arte en serio y no tiene ni un peso donde caerse muerto. Entonces, tío Van Gogh, él es su hermano y él como que es la única persona que cree en él y lo apoya de verdad. Y él es el que básicamente lo mantiene. So, él le manda dinero para la renta, para la comida, para todo. Ay, perdón. Sé que me estoy atorando. Perdonada quedas. Entonces, em, me he quedado en blanco. Un momento. Mm. Entonces, entre Es que, tío, sí, me voy, en mi ADHD lo tengo muy fuerte. Entre tío y Van Gogh, ellos dos constantemente
se enviaban cartas, porque verdad que era la única persona que él como que quería así fuertemente, y le enviaba cartas Oh, sobre cómo se sentía, su ansiedad, que se sentía solo, pero también le escribía sobre el arte. Su tío Van Gogh también le daba como que, le decía, mira, este color no está bien, o esto así, como que le daba críticas sobre su arte como Sus tal. obras. Sí, Ok. entonces tú te pones a pensar a él, todo el mundo lo rechazaba y un hermano solamente lo quería. em, ¿Será porque el hermano también vio cosas o le daba lástima o que, sabe? Porque todo el mundo casi lo rechazaba, pero el hermano ahí fuerte. Qué cosa, eso me da cosita. ya. Sí. Él se va entre 1881 a 1885 a los Países Bajos y él tiene una relación complicada con una mujer que se llama Clasina María Hurnik, que le decían Lo que me Cien. faltaba. Sí, sí, sí. Ahora les enseño Qué las casas. nombrecito. Estas casas son donde todas las casas que él vivió. So, vamos a ir como que nos vamos a referir bastante a esto, vamos a volver a esto. So, más bien la primera casa que tú ves a la izquierda abajo es donde él creció y la casa holandesa a la derecha es lo que estamos hablando ahora más bien. ¿Ok? Entonces, 100 fue como su inspiración del momento. Ella era una trabajadora sexual y tenía una hija. Y él como que forma una familia con ella, con la hija de 100 también. Pero acuérdense que Vincent no tiene entrada de dinero, él no tiene nada. Y él está manteniendo también a esta muchacha y a su hija. O sea, que significa que quien lo está manteniendo es el hermano. El hermano, exactamente. Exacto. Entonces, Teo no está muy feliz sobre eso. Porque tú sabes, ya te estoy manteniendo a ti, también tengo que mantener a tu mujer y la hija de tu mujer no es ni tu hija. Y entonces la gente le empieza a rechazar o como que le están diciendo, mira, eso no, qué tal, qué tal, qué tal. Y ella termina, él termina la relación por completo porque decide irse de todo esto. Pero él hizo muchas obras. Durante este tiempo, casi todas las obras, y aquí yo le puse solamente 4, pero casi todas son de 100. Y todos son dibujos como tal. Él se va y ella dice que se va a suicidar. Y Uy, que... uy, Oh, uy, uy. no. Mira, de tiempos inmemorables. Entonces, en este año, el último año que está en los Países Bajos, él pinta los comedores de patata. Creo que tengo por aquí, si no me equivoco, sí, aquí, los comedores de patata, que también es una obra bien famosa de él. Ujú. Esta obra la llevaron, hay críticas, o sea, la entregaron como una escuela o algo así, si no me equivoco, y tuvo unas críticas muy malas, muy malas. O sea, le dijeron que las luces estaban mal, que no había talento, que no había arte. Lo destruyeron prácticamente. Porque el pobre, al final de todo, mira, él es uno de los artistas más famosos del mundo y al final le criticaban todo porque no era lo que estaban adaptados a ver en eso. Entonces, en 1886 se quiebra por completo. Y él se muda a París con Theo. Y entonces, pobre Theo, que recoge siempre con el hermano, lo mantiene también cuando está en París. Y entra en contacto con el impresionismo y el postimpresionismo. Él conoce a Paul Gauguin, Henri de Toulouse-Lautrec y ve obras de Claude Monet. No sé si conocen Oui, alguno de esos oui, nombres. de francés. Monet, Mm, Monet. Monet es Bueno, súper famoso, sí. Mm. Entonces él empieza a lo que es ver color en sus pinturas, en su vida, él está viendo obras y su estilo cambia a eso. Y empieza a beber, se emborracha, se pone más enfermo, porque obviamente el alcohol mata, ¿no? En Neuronas. 1888, él se muda a Arles buscando luz natural intensa. Les voy a enseñar la casa de Arles. Aquí, en 1888, entonces él se muda para la Casa Amarilla, que esto es una obra famosa de él, que es la Casa de Arles, que él le la casa de escribió, Arles. sí, él le escribió esto a su hermana para que la hermana supiera dónde estaba, cómo estaba, que le estaba costando trabajo,
dibujar los amarillos y los colores, porque el piso también era amarillo, por la luz del sol, y él escribe muchas de esas cosas. Vemos como él siempre como que habla de su arte con su hermano y con su hermana. Ay, me fui para atrás. Ahí vamos. Entonces, ahí es donde él empieza a pintar casi un cuadro por día. ¿Ok? Él se vuelve. Majareta. Sí, literal, espérate. Él al momento. Y aquí en Arles, ¿verdad? Arles. Buah, qué mítica esa. Sí. En Arles, él pinta los girasoles y los pinta para su amigo Paul Gauguin. Los girasoles, conocen la obra de los girasoles, ¿no? Sí, Obvio. sí. Ah, Es son una de los- sus más famosas obras. sí. Entonces él lo pinta para su amigo porque él invitó a Paul Gauguin a vivir con él. Porque en su mente él quería hacer como una casa de artistas. Y entonces Paul Gauguin era una persona muy excéntrica. Entonces arriba vemos el self-portrait de Paul Gauguin, una foto de él, y abajo son los dos, son de Vincent Van Gogh, cuando él se cortó la oreja, y esta obra que tú ves a la derecha es un portrait, no me acuerdo cómo se dice, de Retrato. Un retrato. retrato, un autorretrato, perfecto. Un autorretrato de él que se lo dedicó a Paul. Ahora, digo yo, él tiene a este hombre viviendo con él y ellos empiezan a discutir muchísimo. Ellos discuten mayormente, supuestamente, lo que sabemos, sobre cosas artísticas. ¿Por qué? Porque Vincent Van Gogh era más bien, él veía una silla y dibujaba una silla, y Paul él veía una silla, quería que se le olvidara y después dibujarla para lo que renaciera. So, él quería como que el arte fuera cambiando el mundo alrededor, y Vincent lo que quería era grabar el mundo alrededor. So, siempre discutían por eso, porque él le decía, tú eres indisciplinado, y Paul le decía, y tu arte no tiene vida. Entonces esa era la discusión más bien que tenía. De tantas discusiones de ellos vivir juntos, ya Paul dijo que quería irse de ahí, se va, y esto a Vincent le causa como que un estrés muy grande, y resulta que él se corta la oreja. So, este es el momento, la causa por la que se corta la oreja. Digo yo nunca he visto a nadie cortarse una oreja solamente por un amigo regular. Para mí había, Y tan para amigos, pero Sí, sigue siendo un misterio incluso a estas alturas, y muchas teorías sobre eso también. claro, y yo creo que eran amantes. Y Yo esto creo que Van obviamente, Gogh era bisexual. sí, yo también, 100%. Porque no En esas épocas, cuidadillo, ¿eh? Sí, entonces claro que no van a decirlo abiertamente, no lo iba a decírselo a su Obviamente. hermano ni a su hermana, no lo iba a poner en ningún lado, pero están viviendo ellos dos solos. Él, en este momento, él pinta el retrato del cuarto, que el cuarto supuestamente es el de Paul. Le pintó los girasoles para su retrato, para su cuarto. Hace tantas cosas como que románticas para él, y me vas a decir que eran solamente compañeros de trabajo. No te lo creo. No. Yo sí que lo creo. Yo no me lo creo. Pero en lo que sabemos hasta ahora es que eran compañeros de trabajo, eran amigos, pintaban juntos, se motivaban uno al otro a pintar. Es lo que sabemos hasta ahora. En Arles él pinta La noche estrellada sobre el Ródano. No es la misma obra famosa que todos conocemos, pero yo veo que también es igual de linda. Ujú. Claro. De Él- hecho, es como que Ujú, tuviera más nivel de detalle que las otras, ¿no? ujú. Si ves aquí todavía él está grabando lo que ves y no está editando Lo que nada, estoy no le está viendo, poniendo ¿verdad? vida. Ujú. Él ve una estrella, él está viendo la noche, la pinta como la ve y ya. ¿Me entiendes? No le Tenía cambia. miopía y veía estrellas gigantes. Acuérdate que en ese tiempo no había luz. Las estrellas se alumbran bastante. Bueno, más que miopía, ese es el astigmatismo. Cierto, discúlpeme usted, caballero.
Ujú. Él también pintó la terraza de Café por la Noche en Arles, que esto es una terraza de Arles también. Qué bonita. Sí, eso. Entonces, estas pinturas como que las vemos como que son grabaciones de lo que él vivía en ese momento, ¿no ves? Pero ya después de la oreja, que él se cortó la oreja, él se la cortó y se la entregó a una prostituta, de una, ¿cómo se dice? Una casa de esa donde, ¿sabes que en el tiempo antes se estilaba tener Burdel. muchas? Prostíbulo. Eso, un Burdel. burdel. Fue a un burdel y se lo entregó a una mujer. Mira, me corté la oreja, coge. Como que, Para ti. Qué bonito. te Regalito. regalo una oreja. Cositas. Para que escuche mis latidos, toma. Que tú dices, qué locura tú tienes que tener en la cabeza para tú cortarte la cabeza y regalársela a una mujer. Ya después de esto, como que ya todo el mundo como dice, "Bueno, Vincent está loco en Arles", y entonces su reputación quedó destruida y lo consideran peligroso. Y entonces en 1889 él mismo decide internarse en el asilo de Saint Paul de Massoulet. Ujú. Em, Sí, porque su asilo es voluntario. sí, el Él muchachito. mismo se entrega. Que es bueno, por lo menos sabe que tiene problemas. Ujú. Y entonces él ahí está encerrado. Obviamente es un asilo para las personas con problemas. Y él va, y ahí es donde pinta sus obras, yo diría, más icónicas, ¿no? Que es La Noche Estrellada, obviamente. Esta es una de las obras más famosas que tiene Van Gogh. Yo creo que es reconocida. Ujú. Es que yo creo que es reconocida en el mundo entero. Hay museos Sí. aquí que ponen esa obra en proyectores y tú caminas por dentro del pueblo como si estuvieras dentro de La Noche Estrellada, pero aquí ya vemos que ya no es igual que lo que ve, Ya no es ya lo él que él está viendo, cambiando, exactamente. correcto, ya las cosas cambian. Él como que no sabemos si esto en realidad es que se le quebró la mente o que simplemente cambió su estilo, porque puede ser también, pero yo pienso que más bien él tenía la mente quebrada. Mm. Él también, durante este tiempo, él pinta los cipreses, él pinta también Los olivos cipreses. muy lindos, ¿verdad? Lirios, él pinta el patio del hospital donde él estaba. Pues bonito, ¿eh? Sí, Ujú. Era y luxury. sí, es que muchacho, Teo parece que tenía billete, ¿eh? Teo no me quiere adoptar a mí. Creo que ya Teo está en otro lugar. Y en 1889 esta obra también es muy famosa, que es El almendro en Los flor. almendros de flor. Que esta él se la pinta para ponerlo en el cuarto del sobrino de él, el hijo de Teo. Entonces, muy linda, a mí me encanta. Yo creo que esta es mi favorita. Entonces, en 1890, él sale del asilo bajo el cuidado de un doctor que se llama Paul Gachet. Em, Paul es igual de melancólico, igual de triste. Estamos hablando de una persona igualmente deprimida que no creo que era el mejor médico para Vincent, porque honestamente, un loco ayudando al otro. Da igual, ¿sabes? No creo que sería la mejor opción. Y entonces empieza a pintar como si se le estuviera acabando el tiempo. Y él pinta de 70 a 80 obras en 70 días. Estamos hablando una locura. Él lo único que hacía era pintar. Y es cuando él hace las rosas, cuando hace los portraits. No sé si ven, esta la conocen porque esta yo sí la conozco. Sí, sí. Este supuestamente y los dos son el doctor Paul Gachet, no son Vincent Van Gogh. Pero después de que él salió del asilo, él dejó de pintarse él mismo y empezó a pintar su alrededor. Entonces estos son los campos de trigo. Esto es una casa de noche que había por ahí. Empieza a pintar todo lo que ve, pero al punto de que se está volviendo, Excesivo. sí. Y él salió, creo, si no me equivoco, en mayo algo del 1890 del asilo.
Y el 27 de julio de 1890, él se dispara en el pecho en un campo. So, él se toma su vida. Ujú, Y no muere al instante. Él camina de regreso a la posada. Aguanta 2 días ujú. y él se muere el 29 de julio con su hermano querido a su lado. Sus últimas Ujú. palabras, según los registros, son: la tristeza durará para siempre. O sea, que nunca se le quitó Que la eso depresión. también, que eso también sigue siendo un misterio Ujú. de si realmente él se suicidó o fue otra cosa. Sí, sí. Puede haber sido otra cosa. De Es que, hecho, no sé. porque, o sea, está el concepto de, ok, si tú te decidiste por quitarte tu vida y lo haces, porque entonces caminas o llegas por el prado y por la herida que él tenía, no era como del todo posible que él tuviera el esfuerzo de poder caminar hasta allí. Entonces dicen que más que un suicidio pudiese haber sido otra cosa. Pero bueno, él se murió a los 37 años. Él solamente vendió una sola obra confirmada, que es El Viñedo Rojo, que estoy casi segura que lo puse acá. Ajá, sí, este está de acá. Este es El Viñedo Rojo. Fue la única obra que él vendió. Él produjo más de 2000 obras en 10 años y 860 fueron pinturas. Este hombre era una máquina de pintura, ¿De dónde sacaba el dinero para la pintura? literal. De Teo tenía billete, porque Teo le pagaba todo, hasta la pintura. Teo va a la escuela. Necesito un Teo en mi vida. Entonces, su fama llega después. La esposa de Teo, Johanna Van Gogh, decide llevarla a exposición, las obras de él, publica cartas, construye su legado. Sin ella, Van Gogh fuera un pintor más en las casas de su familia, ¿no? Aunque Van Gogh haya sido un genio reconocido de su tiempo, él insistió sin validación, sin dinero, siguió adelante para hacer lo que él amaba, que era pintar. Y aún así produjo algo que hoy en día es una fama inmensa, ¿no? Todo el mundo conoce Van Gogh. Entonces, digo yo que aunque él haya tenido una vida difícil, es admirable que haya salido adelante como, o sea, haya seguido con su sueño y que a lo mejor tenemos algo que aprender todos de eso, ¿no? Y por lo menos sí, pues ya. Yo sé que tenían Y el teorías, artista no reconocido. ¿sí? Para que tú veas después. Sí, bueno, yo también estuve como leyendo mucho del caso, porque cuando a mí me dijeron que el tema que íbamos a tocar era Van Gogh, yo decía, ¿qué tiene de interesante Van Gogh más allá de las pinturas? Y realmente sí existen como muchas cosas o muchas teorías o muchos misterios que rondan en torno a la figura de Van Gogh. Entonces, por lo menos, una de las cosas que hablamos es el gran misterio de la oreja, de por qué él se Ujú. corta la oreja. Como bien explicó Ley, aparentemente él se corta la oreja en una crisis nerviosa o en una crisis anímica por la despedida o la marcha de su gran amigo Paul. Hay otra teoría que, a pesar de que de cierta manera no es tan mencionada, pero se bien sabía que Paul, además de pintor, también era esgrimista. Entonces, existe la posibilidad que en una de las discusiones de ambos, quien le quitara la oreja haya sido Paul. Y que probablemente Van Gogh se autoculpa para que Paul no tenga las repercusiones del acto. Eso, Porque es muy extraño que él se vaya justamente cuando él se corta la oreja. eso Y que por me eso amplifica mi también se teoría de que era un explica, amor. ajá, exactamente, y eso también explicaría por qué él, Van Gogh, se va de voluntario o sea, se va voluntariamente al manicomio. O sea, porque no tiene sentido. Esa es una de las tantas teorías de Van Gogh. Otro aspecto importante es que muchos Dorian, psicólogos y psiquiatras, dime, tú tienes varias teorías, ¿no? ajá, sí. Ley, ¿tú tienes alguna? No solamente que era bisexual. Ok, y Rebeca. ¿Qué? Gracias, Rebeca. No, es que no te escucho bien.
No, si tú tenías alguna teoría, te decía. Sí, yo dije que era bisexual. Este Ok. tío era bisexual. Lo sabemos. Ok, les propongo, ya que quedan varias teorías sobre la mesa y todavía falta un rato del capítulo, hacemos un ping-pong de teorías, ¿les parece? Y vamos rotando. Vale. Ok, continúa con la teoría del Leonian porque te interrumpí y ya luego seguimos con las demás. No, bueno, esa sería la primera teoría, la que yo te estoy comentando. La de que probablemente quien le haya cortado la oreja a Van Gogh haya sido el mismo Paul y que él se autoculpe y entregue por esa razón al manicomio. Ya tendría otra, si no sé si quieres ir tú ahora. Sí, ok. Avisa que voy a leer un poco porque es demasiada información y es una teoría que me llamó mucho la atención, iba a decir la curiosidad. Así que la leo y ustedes me dicen qué opinan, ¿ok? Sí. Ujú. Dice, la noche estrellada no es solo un paisaje. La noche estrellada podría representar patrones reales de turbulencias similares a modelos matemáticos modernos de fluidos. Hay estudios que comparan sus remolinos con ecuaciones de Kolmogorov, lo que sugiere una intuición visual muy avanzada. Ahora, voy a explicar más o menos qué es esto, porque así base no se entiende. La teoría sobre la noche estrellada plantea algo inusual, que los patrones del cielo que pintó Vincent Van Gogh no son solo expresivos, sino que se parecen mucho a fenómenos físicos reales, específicamente la turbulencia. En física, la turbulencia describe cómo se comportan fluidos como el aire o el agua cuando se mueven de forma caótica, generando remolinos de distintos tamaños. Este comportamiento fue modelado matemáticamente por Andrei Kolmogorov en el siglo XX. Sus ecuaciones predicen patrones estadísticos muy concretos en cómo se distribuyen esos remolinos. Lo curioso es que al analizar digitalmente la pintura, algunos investigadores encontraron que las variaciones de luz y las formas de espirales del cielo siguen distribuciones muy similares a las que predice la teoría de Kolmogorov. Es decir, los remolinos que pintó Van Gogh coinciden en estructura con los flujos de con los de un flujo turbulento real. O sea, él tenía, según esta teoría, una capacidad de llegar a estos cálculos y a esta teoría de Kolmogorov sin tener información del área. Y como digo, es una teoría y va a quedar ahí, ¿no? Pero sigue siendo curioso. Ujú. Sí. Yo Entonces, también esto tenía esa... Ah, dos, bueno, sigue. abre dos interpretaciones. La primera, intuición visual extraordinaria. Van Gogh pudo haber observado el cielo nocturno, el viento o incluso el movimiento de las nubes, y sin conocimiento matemático, porque esta teoría es matemática, captó patrones reales de la naturaleza con una precisión sorprendente. La segunda, Van Gogh tenía la percepción alterada pero coherente. Si su percepción estaba afectada por su estado mental o físico, no necesariamente distorsionaba al azar. Podría haber amplificado patrones que sí existen en la naturaleza, haciéndolos más visibles. Un punto clave no significa que Van Gogh descubrió la física de la turbulencia. Más bien, su forma de representar el mundo coincidió con modelos de la ciencia, que la ciencia formalizaría décadas después. Es una convergencia rara entre arte y ciencia. Interesante. ¿Qué opinan? Podía Interesante. ser un hombre muy adelantado a su época, en verdad. A lo mejor Yo era A ver, también tenía autista. esa técnicamente teoría sí. que traer encima. Yo también tenía esa teoría. Bueno, que no es una teoría, realmente ya eso es una realidad. Porque eso también lo estudió la NASA. Y efectivamente sí es la mecánica de turbulencia, tanto de gases como de fluidos. Yo creo que él Así tenía autismo. Ahora que, esa es mi otra teoría. Tengo otra mira, teoría. fíjate que teóricamente es otro de los aspectos que yo también iba a tocar, además de ese. Y es que tanto psicólogos como psiquiatras que analizaron las cartas que él le mandaba a su hermano y a su hermana, consideraban de que él probablemente, porque obviamente no lo sabremos, podía tener trastorno bipolar o también trastorno limítrope de la personalidad. Y es interesante porque cuando él pinta, ¿Podría desarrollar un poco de estos trastornos, por favor? perdón, Sí, podría desarrollar un poco lo que son esos trastornos. lo que pasa es que ambos trastornos teóricamente se parecen, pero son distintos y la verdad es que no soy psiquiatra como para definir cuál es uno y cuál es el otro. La persona con trastorno de bipolaridad, normalmente el trastorno de bipolaridad, la persona tiende a tener picos de obsesión
y picos anímicos muy variantes, o tienden a la depresión extrema y después a la obsesión extrema. Y el trastorno límite de la personalidad, ese sí es un poco más complejo de explicar y no me voy a atrever a hacerlo para no me funen por desinformación, Bueno, pero a ver, porque se parecen en creo cierto que sentido, pero lo que coinciden ambos es que este tipo de personas tienden a tener dos facetas teóricamente similares. Una que está muy ligada a procesos depresivos, desanímicos, tristeza y demás, y el otro que o puede ser muy eufórico o pueden ser procesos de obsesión intensa en donde la persona se sienta o se enfoca o tiene hiperfoco, que es muy similar a lo que pasaba con Van Gogh y las pinturas. no. Pero creo que en el trastorno límite de la personalidad es mucho más profundo el concepto. No estoy seguro del todo. Y ahorita no te lo sabría explicar por completo. Pero cuando él pinta la noche estrellada la noche estrellada, que lo hace en el manicomio, según testimonios o según lo que se tiene pensado, es que él también consumía las pinturas para afilar los pinceles. Eso es lo que iba a decir yo, ya no tengo Y teoría. esas pinturas tenían plomo y metales pesados. Entonces, Ah, de que Van Gogh estuviera en estado de intoxicación mediante las pinturas, probablemente era así, y eso enfatizó a que su hiperfoco sea mucho mayor o incluso también tuviese que ver un poco con el cómo él percibía el mundo, porque también se ha de cierta manera visto de que las personas que están en un estado vamos a decir, de estupefacientes drogadas, tienden a ver también las dichosas turbulencias. Entonces, ah, la conexión está en si esas turbulencias que ven las personas en su estado psicodélico resulta ser tan físicamente probable como lo hicieron los chicos de la NASA cuando analizaron tanto la noche estrellada como no sé si la puedes mostrar, Leila, de los campos de Capres, creo que es, que también tiene ciertas turbulencias. No, el anterior, la que estábamos en el manicomio Era anterior. árboles, ¿no? Ajá, exactamente, esas de allí, Los que cipreses. también presentan turbulencias. Entonces, se supone que las personas en estado de mm, psicodélica o en intoxicación tienden a ver el mundo de esta forma, ujú, o pueden ver el mundo de esta forma. Pero no es todo, porque si ustedes se dan cuenta, la gran parte de las pinturas de Van Gogh tienen una tonalidad amarilla. ¿Lo recuerdan? ujú. ¿O lo pueden ver? Ujú. Bueno, cuando él estaba en el manicomio, él se le daba a consumir angeno, o también llamado Amzeta, o también llamado en nuestra actualidad digitalis. Este medicamento es como una santotaxia que tiende a manejar un poco el concepto de los estados anímicos, pero uno de los efectos adversos de este medicamento es que muchos pacientes que lo consumen tienden a mencionar que ven el mundo con un filtro amarillo, es Mm, decir, ven amarillo. Y por eso es que Ujú. muchas veces el amarillo está relacionado con patrones con trastornos mentales, principalmente por los medicamentos, no por el trastorno en sí. Entonces eso también se ve reflejado en las pinturas en los que él estaba, porque incluso la noche estrellada, a pesar de que sus colores predominantes son oscuros o neutros, también el amarillo toma un papel muy importante, porque las estrellas no son amarillas, son blancas. ujú. Entonces, eso también tiene que ver un poco con nuestro pequeño amigo Bangkok. ¿Qué piensa? No, muy interesante, honestamente. Y yo también no, o sea, Mm. cuando empecé el capítulo no pensé, yo dije, ¿qué va a haber tanto de Van Gogh? Pero su vida es muy interesante. Sí, porque a fin de cuentas es ¿cómo se llama? El artista que no fue, el artista no reconocido, a pesar de todo. Para mí estaba muy adelantado a su época. Ya estuviera drogado, no Bueno, estuviera drogado, tuviera depresivo, tuviera no hay, depresivo. Mm. Para mí estaba muy adelantado a su época. hay que tener en cuenta también que, a ver, siempre se dice que Van Gogh no triunfó en su época y que triunfó después de muerto, y es cierto,
pero en, diríamos, una parte fue culpa de él porque él mismo en muchos casos se decía que rechazaba ciertos tipos de comercio o no quería vender alguna de sus obras, por no decir todas. Entonces, que él se diera a reconocer, evidentemente, tiene mucho que ver en ese sentido. Fíjense, una cosa importante, se cree que, y eso también se me olvidó mencionarlo, y es muy cierto lo que dice Ley, que él cuando ya estaba en el manicomio él modificaba la pintura, porque si mal no recordamos, cuando él antes de entrar lo que hacía era más que todo el retrato de lo que veía, pero se cree que cuando él pinta La Noche Estrellada, él lo pintó desde su celda y en su celda habían barrotes, y él no pintó los barrotes para la Noche Estrellada. O sea, él literalmente pintó lo que estaba más allá de lo que veía. Claro. Literalmente los borró. Y es que ya él, digamos que él pintaba lo que veía en su mente, no lo que estaban viendo sus ojos para Sí. ese momento. Entonces, es muy Que bueno, interesante. fue una de las Muy, muy cosas interesante. que por la que Paul y él como que se pelearon, ¿no? Fue Sí, porque porque él estaba más ligado al realismo sí, él quería, o que pinta la silla, a... sí, ahora pinta la silla. Entonces Paul iba más allá de eso. Entonces es una de las cosas que por las que ellos pelearon. Interesante. Y bueno, por supuesto, no sé si tú tienes otra teoría, Tao. Tengo una Adelante. que quería dejar para el final porque bueno, es bastante dudosa, pero igual la dejo sobre la mesa y ya ustedes sacan sus conclusiones. Básicamente dice que Van Gogh no se suicidó, sino que según análisis que se hicieron de toda la, vamos a decir, descripción de análisis forense, puede que él haya recibido un disparo por parte de jóvenes locales donde él se ubicaba en ese momento y que él dijo que se había disparado para evitar culparlos. Porque según este análisis forense, la trayectoria de la bala y detalles médicos decían que no cuadraba Con con la alguien disparándose el distancia. mismo. Exacto. Ujú. Es que al igual sí, o sea, también muy ligado al concepto de que, porque si tú te intentaste quitar la vida, llegas a tu casa, o sea, porque no te tiras y esperas que te desangres. Bueno, Si eso tú también puede decidiste ser porque hay muchas matarla. personas que lo hacen y después se arrepienten después que lo hacen. Entonces tratan de que lo salven. Claro, pero y la otra es ley que se supone que en el prado en el que él estaba y a la casa que él llega no era un tramo corto, ¿sabes? Y además que él no muere en ese momento, muere 2 días después. Ujú. Entonces, todo eso suena muy extraño para que sea solo un suicidio. Sí, Yo sí. sí pienso de que algo más pasó en esa ocasión. Porque a pesar de que él era un ser súper, hiper, mega, melancólico, yo no creo que él se haya querido matar así. Sí, yo creo Es también raro. que si él se fuera a mandar, no creo que hubiera sido en ese momento. Yo creo que se hubiese matado antes. Exacto. Si Él tuvo hubiese Más momentos tenido fácil en vez de peores. darse un tiro en el pecho, si quieres Porque morir fácilmente, fíjate pégate que, un que tiro en la incluso cabeza. en su momento más crítico, que fue en el estado del manicomio, porque no se mató en el manicomio, Ujú. porque los manicomios de antes no eran con la seguridad de los manicomios de 1990 y tanto. O sea, ¿por qué no se mata en el manicomio? ¿O por qué no se mata cuando se va Paul? Sí. ¿Sabes? No, Yo pienso que o si él se cuando quisiese matar, ya cuando se hubiese matado antes. terminó con 100, hubo otra, yo sé que hubo otra mujer, ahora no, si mal no recuerdo, que estaba casada. Y él como que fue el amante ella fue, de ella, right? Porque ella estaba casada, tenía su Ujú. familia y no sé qué. Y ella se obsesiona con él a full. Ella se enamora fuertemente. No es mucho mayor, pero era mayor que él. Y cuando determinan como que ella sí se suicidó, no fue, tú sabes, completamente, y lo culpan a él, como que es culpa de él que una persona de un matrimonio se suicide y pase esto y pase lo otro, pasa aquello.
Entonces, yo creo que si se iba a suicidar, más bien después de ese momento en el que la sociedad entera, su familia, todo el mundo le estaba culpando por la muerte de otra persona. ¿Y cómo no te afecta eso? Como que, ok, esa persona, porque, vamos a decir, lo más que tú puedas decir que no, a mí no me afecta eso, es mentira. Si una persona dice que se mató por ti, te afecta, más que él tenía problemas Claro. mentales, que supuestamente la quería, que todo el mundo lo está culpando, que lo están rechazando, porque no se mata ahí, se mata después que ya está pintando 70 obras, que está pintando todos los días. No, no sé. Pero ¿por qué no se mata cuando la iglesia le dice lárgate? Exacto. O sea, No te cuando lo queremos ni en deja la todo, porque religión. él deja todo. O sea, él lo deja todo Mm, para irse de misionero a repartir la palabra del Señor y ajá, o sea, él lo dejó todo y aún así lo pero rechazan. igualmente yo creo que si hubiera sido la cosa de que él se hubiera querido matar de verdad, ¿por qué no te pegas un Tiro en la balazo en la cabeza. cabeza, en el Exacto. pecho, En la cabeza, exactamente. Sí. más Exactamente. rápido? Yo pienso que Yo no fue creo un que no suicidio. tenía, yo creo que no tenía unas ganas verdaderas de morir. Algo había. Sí, es que Ujú. capaz no era ninguna y fue un accidente, como Capaz se fue dice. simple, capaz es Puede como ser un dice la teoría de accidente. Tao, que Tao pone en la mesa, capaz y fue un accidente. Pero Van Gogh, sí lo veo como esa clase de persona que prefiere echarse la culpa a él antes que los otros. No Si estoy nos de Yo basamos acuerdo. en la sí lo primera veo así. teoría de la oreja, ya sería un patrón. Sí, Ujú, es verdad. Y entonces también en la foto, Yo, si vemos, mira, si vemos la foto ahora de la que está aquí, yo la puse ahora mismo, de Paul Cachet, no la que está mirando lo que se ve súper triste, esa es una, pero la de la derecha, él no se ve como un doctor que te está haciendo una, vamos a decir, una ujú, consulta. Se ve como un compañero, está tomando, a ver si puedo ujú. agrandarla, está tomando, eh, es como un compañero del dolor, ¿no? También puede ser el segundo esposo. Exactamente. Digo, ya. ¿Por qué no? Vamos a ¿Por qué shipear a todo el no? mundo. ¿Por qué no? Ah, bueno, uno de los conceptos de la bipolaridad es que estas personas tienden a tener emociones muy intensas. O sea, son extremos muy intensos, Ujú. literalmente. igual, igual se metía 2 chupitos de absenta y quedaba loquísimo. Exactamente. Ok, bueno, vamos a decir que acento o plomo, una de las dos. ¿Cuál Algo, una prefieres? cosa. Mm. Estaba siempre en las nubes. Pero Yo bueno. encontré una teoría cortita de, no sé si se ha hablado, igual sí, no me acuerdo, de por qué sus cuadros tienen unos tonos amarillos tan intensos. Y se dice que no es confirmado, obviamente, pero que podría tener santopsia, que es básicamente ver los tonos Ujú, amarillos muy intensificados. ujú, Y que podría con filtro. explicar los cuadros con bastantes tonos amarillos muy intensos. Sí, eso es por la Lo accenta, que lo dije mencionó yo. Lurian antes. Pues eso, pues lo siento, Luna, no te escuché. No te preocupes, es problema de la Ouija. La Ouija. Es que estoy tan lejos que pierdo wifi, ¿eh? Todo un Atlántico, ¿sabes? Tienes que pasar el Atlántico, Portugal, Es todas mucho, esas es cosas. mucho. Se desconecta. Pero sí, yo, Bueno, por lo menos bipolaridad, yo sí le creo, porque de verdad que sí. Muy intenso, se algo decepcionaba tenía que mucho. tener. Ah, no, Algo definitivamente que tenía que normal tener, no porque era. ninguna persona tiene hiperfoco. O sea, una persona sana no tiene ese tipo de hiperfoco. Ujú. O No, que va sea, a tener la mente sana después de todo lo que pasó a este hombre, o sea, no, bueno, también, no no, la pero tendría ni sí yo. tuvo que tener un tema en particular. Porque nada más con el concepto del hiperfoco, porque se cree que él en el manicomio pintó 150 pinturas en un año. O sea, ¿quién pinta 150 pinturas en un año sin tener un hiperfoco? ¿No? Y Simplemente algo tenía que tener. otra cosa que también es teoría es la epilepsia, porque en el manicomio lo trataron por epilepsia. Yo por epilepsia, exactamente. Exacto. Lo diagnosticaron por epilepsia. O sea, puede ser la Sí, es epilepsia también te cierto. puede dar alucinaciones, confusión, todas esas cosas. Entonces puede ser también. Ah, no. No, pero los medicamentos para la epilepsia sí, sobre todo los de esa época, pero no la epilepsia. Mm. Pero para mí sí tenía un trastorno por ahí mental
de No, interés. sí, ese es un hecho que estaba falladito. No hace falta Sobre todo explicar. porque ya teóricamente ya muchos psiquiatras que analizaron las cartas y cómo se expresaba, eh, lo diagnostican con esas dos. Todavía no saben si una o la otra, pero principalmente con esas dos, tanto por cómo hablaba, como que también tendría a mostrar mucho énfasis en el tema de las obras, en el tema de cómo pintó tal, cómo pintó tal, cómo pintó tal. Eso también, supuestamente muchos psiquiatras, digamos, dicen que es de ese tipo de personas. Tengo una Entonces, duda yo, a ver, que quiero saber qué opinan ustedes. Al principio hablamos de que a él lo rechaza hasta la iglesia por intenso, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿qué creen ustedes que tuvo que haber hecho para que lo cataloguen de ese tipo, ¿no? Porque, a ver, estamos hablando de que decía que regalaba sus pertenencias, pero ¿habrá llegado a algún punto de decir quedó hasta indigente de, de que la iglesia lo tachara tanto? ¿Quién sí, sabe? llegamos al punto de que literalmente dormía en el suelo con los mineros, probablemente sí, claro. Increíble. Probablemente sí. Probablemente sí. O sea, como para que la iglesia, que normalmente siempre tiende a aprovecharse de la bondad ajena, perdón Sí. que suene tan afilado el cuchillo, pero probablemente sí. It's a knife. Probablemente sí. Aunque para mí sigue habiendo algo más allá que nada más él y con su intensidad, la verdad. Mira, Porque busqué para eso. Entonces dice que él daba hasta su ropa. A lo mejor estaba ahí en cuero, no, en la mina. Qué caritativo. Gente, hoy celebramos que no hay luz. Sí. o a lo mejor, o a lo mejor también como, a lo mejor lo veían como una persona distinta por algún trastorno. Y la gente Ujú. misma decía que él estaba loco. Y la iglesia no quiere locos. Ya bastante locos tienen, Puede para que ser uno que también. literalmente se vea loco, Sí, porque ¿sabes? estaba viendo aquí dice que Vincent se veía como que descuidado, que flaco, como desnutrido, que no sé qué. A lo mejor también era una mala representación para la iglesia, ¿me entiendes? Como que, ok, esto es un pastor, no. Es un loco. Ajá. Entonces, sí, para mí existe algo más allá que su propia intensidad. A lo mejor el punto inicial, sí. Pero la iglesia tuvo que haber visto algo más. Porque a ellos les interesan la gente que sea así, bondadosa con los pobres. Y vamos a ir a de Sí, misión sin ese seguro era pagarles. demasiado loco, Sin demasiado loco. pagarles, sin viáticos, sin un pancito, ¿para qué? Él lo paga todo. A la gente, a la iglesia le interesa eso. Para mí había algo más. A lo mejor, como dice Ley, no lo representaba. Lunian, no quiero que me funen por decir que tenía cierto diagnóstico. Lunian también, vamos a tirarle toda la iglesia porque podemos. Literal. Y lo No, peor es que vengo no de me la iglesia. funen, no me funen abajo la iglesia, no la soporto. Ay, Lenia. Bueno, lo siento, lo siento, lo siento. Lo siento, no es mi culpa. Entendemos. No, para nada, en absoluto, en absoluto. Pero sí, para mí, Culpa de la y la iglesia. teoría que más me pega con lo de la iglesia es que no los representa, o sea, era una mala representación, como que coño, como un padre, esto es un pastor, esto es un misionario, ¿no? Qué pena, ¿no? Creo que era así. Nos representa demasiado bien. Mira, como para abrir un poco el tema de lo de las diferencias, el trastorno bipolar es una enfermedad del estado normalmente enfatizado en el ánimo, con episodios largos que pueden durar hasta semanas o meses, en donde la persona puede presentar desde manía o depresión y procesos hiperlargos de hiperfoco o euforia. Mientras que el trastorno LP implica cambios de humor rápidos y reactivos, más cortos que pueden durar horas y motivados a relaciones interpersonales y al miedo al abandono. Ya, ok. Espero haber ampliado un poco el concepto. Sí. Sí. Después la estudio bien y se lo explico más y mejor en otro capítulo, pero hoy no tengo No cabeza para tenemos el explicarlo conocimiento. sin que me funen por desinformación. Gracias. Bueno, Ok. ¿tiene algo más que agregar o lo dejamos por ¿Alguna acá? otra teoría? Mm. Yo acabé mi repertorio.
Bueno, yo nada más lo que me queda es agradecerle tanto a Ley por tomarse el tiempo de este capítulo, a Tao igualmente. Y bueno, a todos nuestros oyentes, por favor recuerden que todas las ilustraciones de lo que hemos hablado en el día de hoy lo van a encontrar en nuestras redes sociales. Nos consiguen tanto en Instagram como en Spotify, en YouTube, como en No Way Podcast. Y agradecemos nuevamente su espacio y el tiempo que se toman para poder escucharnos y vernos. Y bueno, eso es lo único que puedo decir. Es un Qué placer. bonito. Chao. Nada más que decir. Chao, chao. Chao. Chao.